En un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y fértiles campos, vivía un hombre llamado Ezequiel junto a sus dos hijos, Juan y Pedro. Ezequiel era un hombre trabajador y amoroso, dedicado a cuidar de su familia y a mantener próspero el negocio familiar de agricultura y ganadería. Juan, el hijo mayor, era un joven responsable y diligente. Desde temprana edad, había aprendido el valor del trabajo duro y siempre estaba dispuesto a ayudar a su padre en todo lo que fuera necesario. Con sus manos callosas y su firme determinación, Juan se había convertido en el orgullo de Ezequiel. Por otro lado, Pedro, el hijo menor, era un espíritu libre y soñador. Desde niño, había mostrado una curiosidad insaciable por el mundo más allá de los límites de su hogar. Pasaba horas leyendo libros de aventuras y soñando con explorar tierras lejanas. A medida que crecía, Pedro se sentía cada vez más inquieto y anhelaba experimentar la emoción de la vida en la gran ciudad. Un día, mientras Ezequiel y Juan trabajaban en el campo, Pedro se acercó a su padre con una mirada decidida en sus ojos. «Padre», dijo con voz temblorosa, «ya no puedo seguir viviendo esta vida monótona. Quiero ver el mundo, conocer nuevas personas y perseguir mis sueños. Por favor, dame mi parte de la herencia para poder emprender mi propio camino». Ezequiel se quedó atónito al escuchar las palabras de su hijo menor. Su corazón se llenó de tristeza al pensar en la posibilidad de perder a Pedro. Sin embargo, comprendía el anhelo de libertad que ardía en el corazón de su hijo. Con lágrimas en los ojos, Ezequiel accedió a la petición de Pedro y dividió sus bienes entre ambos hermanos. Pedro, emocionado con su nueva riqueza, empacó sus pertenencias y se despidió de su familia. Abrazó a su padre y a su hermano, prometiendo volver algún día para contarles todas las aventuras que viviría. Con el corazón lleno de esperanza y el bolsillo lleno de monedas, Pedro emprendió su viaje hacia la gran ciudad. Al llegar a la bulliciosa metrópolis, Pedro quedó maravillado por las luces brillantes, los imponentes edificios y la emocionante vida nocturna. Se dejó envolver por el torbellino de placeres y tentaciones que la ciudad ofrecía. Gastó su dinero en fiestas extravagantes, rodeándose de falsos amigos que lo alababan mientras su bolsa estuviera llena. Pedro se sumergió en un mundo de lujos y excesos. Cada noche era una nueva aventura, una oportunidad para probar los límites y saciar sus deseos más oscuros. Bebía hasta altas horas de la madrugada, apostaba en juegos de azar y se entregaba a los placeres de la carne sin pensar en las consecuencias. Mientras tanto, en casa, Ezequiel y Juan continuaban trabajando arduamente en el campo. A pesar de la ausencia de Pedro, mantenían la esperanza de que algún día regresaría y se daría cuenta del amor incondicional que su familia le tenía. Juan, aunque decepcionado por la partida de su hermano, se mantuvo leal a su padre y se esforzó aún más para asegurar el bienestar de la hacienda familiar. Pasaron los meses y la vida de Pedro dio un giro drástico. Todo su dinero se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos, dejándolo en la más absoluta miseria. Sus supuestos amigos, aquellos que lo habían adulado y celebrado en sus momentos de abundancia, desaparecieron tan rápido como habían llegado. Pedro se encontró completamente solo, hambriento y sin un techo bajo el cual refugiarse. Desesperado por sobrevivir, Pedro consiguió un trabajo como guiador de cerdos en una granja a las afueras de la ciudad. Era un trabajo humillante y degradante para alguien que había crecido en una respetable familia. Cada día, Pedro se hundía en el lodo, alimentando a los animales con las sobras que ni siquiera él mismo podía comer para saciar su hambre. En esos momentos de profunda desesperación, Pedro comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que había tomado. Recordó el amor incondicional de su papá, la lealtad de su hermano y la calidez de su hogar. Con lágrimas en los ojos, se dijo a sí mismo: ¿en qué me he convertido? He desperdiciado mi vida y he traicionado el amor de mi familia. Incluso los siervos en la casa de mi padre viven mejor que yo ahora. Volveré a casa. Le pediré perdón a mi padre y le suplicaré que me permita trabajar como uno de sus siervos. No merezco ser llamado su hijo después de todo lo que he hecho. Con el corazón arrepentido y la esperanza renovada, Pedro emprendió el largo y difícil camino de regreso a casa. A medida que se acercaba a su hogar, el temor y la vergüenza comenzaron a apoderarse de él. ¿Cómo podría enfrentar a su padre después de todo lo que había hecho? ¿Lo rechazaría y lo echaría de casa? Pero Ezequiel
que había estado esperando pacientemente el regreso de su hijo, lo vio a lo lejos. Cuando finalmente se encontraron, Ezequiel abrazó a su hijo con fuerza, llenándolo de besos y lágrimas de alegría. «Padre», sollozó Pedro, «he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, permíteme trabajar como uno de tus siervos». Pero Ezequiel, con una sonrisa llena de compasión, respondió: «Hijo mío, has vuelto a casa y eso es lo único que importa. Que traigan la mejor ropa para vestirlo, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, traigan el ternero más gordo y preparen un banquete. Mi hijo estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». La noticia del regreso de Pedro se extendió rápidamente por todo el pueblo. Familiares, amigos y vecinos se reunieron en la casa de Ezequiel para celebrar el milagroso retorno del hijo pródigo. La música llenaba el aire, las risas resonaban en cada rincón y la alegría era palpable en cada rostro. Sin embargo, cuando Juan regresó del campo y se enteró de la gran fiesta que se estaba llevando a cabo, sintió una punzada de resentimiento. Él, que había sido fiel y obediente durante todos esos años, nunca había recibido tal reconocimiento. Con el ceño fruncido y los puños apretados, Juan se negó a entrar y participar de la celebración. Ezequiel, al percatarse de la ausencia de su hijo mayor, salió a buscarlo. Lo encontró sentado bajo un árbol, con la mirada perdida en el horizonte. «Juan, hijo mío», dijo el padre con ternura, «¿por qué no te unes a la fiesta? Tu hermano ha regresado sano y salvo a casa». Juan, con la voz cargada de resentimiento, respondió: «Padre, he sido leal a ti durante toda mi vida. Nunca te he desobedecido y siempre he trabajado duro en el campo. Sin embargo, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero ahora que ha vuelto este hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, has matado el ternero más gordo para él». Ezequiel, con infinita paciencia y amor, tomó las manos de Juan y le dijo: «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es motivo de celebración y alegría. Por favor, únete a nosotros y abraza a tu hermano con el mismo amor que yo les tengo a los dos». Juan, conmovido por las palabras de su padre, sintió cómo su corazón se ablandaba. Comprendió que el amor y el perdón eran más importantes que cualquier resentimiento o envidia. Con lágrimas en los ojos, Juan abrazó a su padre y juntos se dirigieron a la fiesta para celebrar el regreso de Pedro. Desde ese día, la familia se unió más que nunca. Pedro, transformado por su experiencia, se convirtió en un hombre nuevo, lleno de gratitud y aprecio por el amor incondicional de su padre y su hermano. Trabajó codo a codo con Juan en el campo, aprendiendo el valor de la responsabilidad y el verdadero esfuerzo. Ezequiel, con el corazón lleno de gozo, veía cómo sus hijos crecían y maduraban juntos. La historia del hijo pródigo se convirtió en un testimonio del poder del amor, el perdón y la redención. Y así, en ese pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y fértiles campos, la familia de Ezequiel encontró la verdadera felicidad en la unidad y el amor incondicional que los unía.